Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cuba al Día. Yo sé que hay mucha polémica, hay mucho lío en torno a lo que está ocurriendo en Cuba, en torno a los presos políticos, pero hay que seguir hablando de los presos políticos y esto es importante. Quiero hoy detenerme en dos casos. El caso de Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, el Spider-Man cubano, y otro caso de una persona además que para mí es muy cercana porque es alguien que lo entrevistamos en este programa, que tuvo la valentía de hablar en este programa, y es Eduardo Eddie Ceballos, conocido por todos por su canal de Spingovery Channel. En el caso de Spingovery lo están acusando incluso de espionaje, se le están hablando de, imagínese usted, hasta el ministro Gil lo acusaron de espionaje y le dieron cadena perpetua, y todo en el caso de Spingovery por mostrar unas chatarras. Pero ese es el régimen cubano y a eso llega. Me acompaña para hablar de esto Javier Larrondo, quien es el director de Prisoner Defenders, una de las organizaciones que más conoce del tema de los presos políticos en Cuba. Javier, muchas gracias por acompañarnos aquí en Martí. Un placer, Mario, un placer. Hablemos de estos dos casos. En el caso de el Spider-Man cubano, Javier Martín Gutiérrez, ¿qué está pasando con él? ¿Qué se sabe? ¿Qué has tenido? ¿Qué noticias has tenido últimamente? Bueno, han presentado un montón de recursos, todos se los han denegado. Vamos a ver, todos los que hemos visto la detención o el proceso anterior a la detención de Spider-Man, de Javier Martín, nos temíamos que el régimen se iba a ensañar con él, porque profería frases, retaba, y eso que en cualquier país democrático dicen, bueno, que haga lo que quiera, en la dictadura cubana en particular, esas afrentas se las toman a modo personal y luego lo convierten en el máximo de pena, el máximo de castigo y que sirva de ejemplo y vamos a reventarlo. Porque así, esa es la naturaleza del régimen cubano. De manera que lo que está pasando no es distinto a lo que podíamos prever por cómo se enfrentó al régimen cubano. Es decir, al régimen cubano hay muchas maneras de enfrentársele, pero si tú das justo en la tecla en la que le generas una animadversión total, le generas un odio total, pero además no defiendes algo, digamos, que genere solidaridad y apoyo social y demás, estás haciendo justamente aquello que en cualquier país democrático no sería delito, pero que en el régimen cubano va directo a la tortura, a la prisión de muchos años, al ensañamiento. Y Javier eligió un camino, quizá por desesperación, por muchos motivos. Uno no puede juzgar desde fuera, pero eligió un camino que ya se podía prever que iba a ser el más duro posible para él en el futuro, ¿no? Y es una desgracia, pero el régimen no nos sorprende nada. Yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a los que nos escuchan. La pena es que estemos en esta situación y que ese hombre ahora lo que va a sufrir, pues Dios quiera que no, pero lo que va a sufrir si el régimen cubano continúa en el poder, pues es muy duro, ¿no? En el caso de Eddie Ceballos, de Spingovery Channel, lo de Spingovery ha sido brutal. Es decir, filmar unos trastos viejos, que era lo que filmó, y ya por eso incluso lo quieren acusar de espionaje. ¿Será hasta qué punto? Bueno, cuando uno cree que lo ha visto todo, ellos siempre nos sorprenden con otra cosa más. Bueno, yo vi en su día el vídeo, ¿no? Y me pareció simplemente, bueno, una descripción del anacronismo, de la desactualización, del desastre que hay en Cuba, pero como si muestras una calle llena de las basuras sin recoger. Quiero decir, es que aquello era todo chatarra en un lugar abandonado
y que no tenía ningún interés ni militar, ni social, ni de ningún tipo. El único interés que puede tener es decir, miren, qué desastre, ¿no? O sea, todo esto abandonado. Ya está, no pasa nada. Pero se han ensañado con él, quizá porque tuvo difusión. Esa es otra de las características por las que reacciona el régimen cubano desde hace unos años. La difusión, y desde hace bastantes años, la difusión fuerte de contenidos que pueden menoscabar el amor propio de los revolucionarios, el amor propio, solo eso ya supone, y además le están metiendo dentro del el proceso penal militar. Ujú. Le están acusando y están tratando el tema desde la Fiscalía Militar y demás, con lo cual es muy, muy peligroso y especialmente injusto. En el caso de Javier, él se metió en un berenjenal de una manera que ya se preveía lo que podía pasar. En el caso de Eduardo, se preveía que podía haber detenciones, se preveía que iba a haber amenazas, tal, hostigamiento, pero este ensañamiento por algo que no tiene ninguna importancia, que no ofende a nadie porque a nadie ha ofendido, etcétera, etcétera, es ya, bueno, lo que estamos viendo últimamente con el régimen, que el régimen no está poniendo ningún límite a sus represores y está siendo más represivo que nunca, más preventivo en la represión que nunca. Debe ser un infierno, Mario, vivir hoy en día en Cuba. Debe ser un auténtico infierno, no solamente para la gente activista, para la gente mundana de la calle, no solamente por los apagones y tal, sino por el terror, el miedo de cómo están reprimiendo. Es terrible. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos creadores de contenido dentro de Cuba que en confianza me han contado lo que están viviendo y es increíble, incluso con humoristas, le van arriba a los humoristas por la mínima Claro. crítica, la Lo de mínima. Eduardo es humor. Lo de Exacto. Eduardo es un vídeo humorístico del anacronismo que hay en Cuba y del abandono que hay. No, nada más. Y él hace gracias y bromas con respecto a eso, pero nada más. Es humorístico. Sí, sí. Es Y terrible. bueno, y conozco unos cuantos creadores de contenido a los cuales han estado acosando. Es decir, el agente de la seguridad del Estado viene, te llama por teléfono desde un número privado y te dice, te estoy llamando porque estás a punto de violar la ley y no queremos que violes la ley y no queremos que tengas una situación en prisión. Esto lo están haciendo con muchísima gente. El nivel de represión es cada vez mayor, Sí. señal del nerviosismo que tienen también. Javier, del resto de los presos, ¿qué se sabe? Yo sé que el Cangrejo le ha estado diciendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro y el tipo que hoy manda en el país, le ha estado diciendo a los americanos de que él podría liberar a algunos presos como una señal de buena voluntad. ¿Qué has oído acerca de esto? Bueno, señal de buena voluntad, ninguna, ninguna. Porque si hubiera buena voluntad, esas personas no estarían en prisión. Deberían ser todas libres. Pero bueno, hay mucho movimiento, es verdad. Hay muchos países que nos están pidiendo listas y listas segmentadas. Nos están tirando, algunos nos tiran hacia elegir a los emblemáticos. Nosotros nos negamos a hacer una lista de emblemáticos. O sea, ya, por si acaso algún país escucha esto, por favor, no existen presos emblemáticos. O existen presos políticos en peligro de morir, o presos políticos con condenas especialmente altas, tal, o presas políticas que tienen a sus hijos menores huérfanos, o presos políticos que tienen una enfermedad mental desde jóvenes, incluso que les eximieron del servicio militar y que tienen intentos de suicidio. Es decir, existen presos políticos que hay que tratar como seres humanos al igual todos y valorar en función del peligro que corren por permanecer en prisión, que eso es básico. O sea, todas las organizaciones, incluso la CIDH, cuando hace medidas cautelares, lo único que se fija es en el peligro de la vida de perder la vida para esa persona si continúa en la situación de prisión. Entonces, por favor, que se olviden de los emblemáticos ya. Los emblemáticos hay que defenderlos porque son nuestros aliados, son nuestros
Pero una cosa es esa y otra cosa es que haya que liberar a los emblemáticos antes que al resto. Porque, entre otras cosas, Mario, esta reflexión también es importante. Si tú pides al régimen cubano que te libere a 10 emblemáticos, el régimen cubano sabe el valor, le estás pidiendo las joyas de la corona. Entonces te lo va a negociar durísimo. Pero si le pides a 100 que están a punto de morir o que están en situación grave de salud, posiblemente te lo suelte más fácil. Entonces, por favor, enfoquemos el tema hacia la necesidad humana de salvar vidas humanas. Y en ese sentido, si hay mucho movimiento, nosotros ya te digo, nos negamos a hacer listas de emblemáticos. Los emblemáticos entran en listas porque algunos están con situaciones de salud muy preocupantes, pero nos negamos al concepto. Nosotros vamos a salvar vidas humanas y si nos piden listas, vamos a hacer rankings por enfermedades, por tiempo de prisión, por si tienen hijos menores o no, por criterios y características que les validan para estar en la lista un poco antes de salir de prisión que otros, porque uno que es más joven, que tiene una condena corta, que acaba de entrar en prisión hace 6 meses, o que lleva en prisión 2 años pero le quedan 3 meses y está bien de salud. Hombre, pues si me sueltan a ese por ser emblemático y a uno que se está muriendo en prisión lo mantienen 1 año en prisión y se nos muere, ¿luego qué? ¿Luego qué? ¿Quién es el...? ¿Cómo podemos hacer esas selecciones? No. Seres humanos, todos iguales. Que lo suelten a todos, es lo que tienen que hacer. Además. Pero bueno, hay mucho movimiento, como te digo. Entiendo. No es un único país, hay muchos países con movimiento, nos piden listas. Tengo esta diatriba con el tema de las listitas. También hay clasificaciones de lo más sui generis, como si son del 11J o no son del 11J. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Que fue detenido en 2023 y tiene una condena de 15 años y es injusta y es un buen hombre o una buena mujer o tiene hijos menores. ¿Y qué? Que sea del 11J. Pero bueno, ya sabemos, y también es una realidad, que la política no se rige por valores absolutos, sino por valores convenientes. Es decir, si un político logra liberar a 10 emblemáticos, se marca un puntazo para sus electores. Y eso, desgraciadamente, esa mezquindad abunda en la política. Pero bueno, eso es lo que hay. Y me alegra mucho que lo cuentes así, porque yo soy testigo de que eso está pasando y soy testigo también de que el régimen cubano es quien está alentando todo esto y quien ha mandado incluso listas a gobiernos. Conozco las listas, conozco los gobiernos que están metidos en todo esto y repito, la ley de los Estados Unidos dice que deberían liberarlos a todos. Para levantar sanciones, liberarlos a todos. Elecciones libres y que devuelvan lo robado. Yo creo ¿Se que puede empezar por una atacada? Sí. Pero desde el punto de vista humano, no caigáis en el jueguecito del régimen. No caigáis en eso. Gracias, Javier Larrondo. Manténgase en sintonía porque tengo mucho más en este programa de Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.